¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Nos alegra darles la bienvenida a la programación de Aprende en Casa. Antes de iniciar es importante que tengan a la mano cuaderno u hojas y lápiz para anotar las ideas y preguntas que puedan surgir. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. El tema que abordaremos en esta ocasión corresponde a la asignatura de Geografía. En específico trata sobre las múltiples perspectivas de un caso o situación relevante a partir de la búsqueda, análisis e integración de información geográfica. Comencemos. En otros momentos, ustedes han explorado algunos de los retos que enfrentamos como sociedad en la época actual. Representan problemáticas que nos afectan como seres humanos y por tanto a todos nos conciernen. Aunque en efecto, a cada quien le corresponde involucrarse en la búsqueda de soluciones y realizar acciones desde el marco de su responsabilidad y posibilidades de participación. Observen el siguiente video e identifiquen las ideas principales que nos orientan acerca de cómo cooperar. ¿Alguna vez has escuchado la frase piensa global, actúa local, por un aprovechamiento local y sustentable? ¿A qué crees que se refiere? ¿Cuál es su importancia? Vamos a conocer las respuestas a estas preguntas. Los problemas por la contaminación y la sobreexplotación de recursos no son nuevos. Desde el siglo pasado, en los años 60, la comunidad científica empezó a alertar sobre el deterioro del medio ambiente a causa de las actividades humanas. Ante este panorama, en 1969, el estadounidense David Brower decidió fundar la organización no gubernamental Amigos de la Tierra, con el propósito de reunir a personas de diferentes países para impulsar campañas en contra del uso de la energía nuclear y de la caza de ballenas. En el marco de esta organización se creó la frase "Piensa global, actúa local". ¿Qué significa esta frase? Esta filosofía expresa que todos los ciudadanos debemos relacionarnos directamente con los temas globales que afectan y comprometen el futuro de la humanidad. Y de esta manera identificar las acciones que podemos llevar a cabo para preservar el medio ambiente. Muchos años después, específicamente en 1992, la filosofía de la frase piensa global, actúa local se retomó en la Agenda 21, la cual fue aprobada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro. Fue entonces que por primera vez se habló de un desarrollo local sustentable y de una administración local ampliamente comunitaria y participativa, con el objetivo de implementar acciones para proteger al medio ambiente, la prosperidad económica y el bienestar social dentro del ámbito local. Esto en el entendido de que las administraciones locales eran factores determinantes para lograr los objetivos de la agenda, como dar mantenimiento y verificar el funcionamiento de la infraestructura económica, social y ecológica, supervisar los procesos de planificación, establecer políticas ambientales en la escala nacional y desempeñar una función clave en la educación y movilización de los ciudadanos a favor del desarrollo sostenible. ¿Y nosotros qué tenemos que ver con la frase piensa global, actúa local, por un aprovechamiento local y sustentable? ¡Mucho! Ya que si cada uno hacemos pequeños cambios en nuestra vida diaria, entre todos podremos conseguir que se solucione un problema global. ¿Con qué acciones podemos contribuir al cuidado del medio ambiente en busca de la sustentabilidad? Entre otras cosas, podemos preferir caminar o ir en bicicleta en lugar de usar el automóvil. Emplear focos ahorradores de energía. Utilizar bolsas reutilizables y evitar el uso de bolsas desechables. Ahorrar agua.
así como separar, reusar y reciclar la basura. Imagina qué pasaría si todos hiciéramos cosas como estas. Ahora ya sabes a qué se refiere y cuál es la importancia de la frase piensa global, actúa local. Por un aprovechamiento local y sustentable, seguro que compartes esta convicción. Entonces, es momento de que participes en el cuidado del medio ambiente con pequeñas acciones. Por ejemplo, plantar y cuidar un árbol o usar racionalmente el agua. ¿Qué otras acciones locales se te ocurren para mejorar la salud del planeta? ¿En cuáles puedes participar? Los problemas que hemos percibido tienen solución y debemos colaborar todas las personas. Si bien son retos globales, mucho aportan quienes toman acción en iniciativas locales. Con acciones orientadas a mejorar nuestro espacio geográfico cercano con y para los demás, contribuimos al bienestar de todos. Para proponer soluciones a un problema hay que analizarlo y buscar alternativas desde diferentes perspectivas y niveles, lo que implica realizar una investigación. Los invitamos a poner atención en el siguiente material, que les ayudará a enriquecer sus conocimientos acerca de la investigación del estudio de caso que anteriormente ya han iniciado. Registren la información del video que les parezca más importante. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió?
dónde la compuso, dónde ganó el premio. Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigó? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor. Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció el contenido? Interesante, ¿verdad? Guiar nuestra investigación a través de preguntas. Las interrogantes planteadas en el video corresponden a una investigación escolar de cualquiera de sus asignaturas. Para que la investigación de su estudio de caso cuente con la perspectiva de un análisis geográfico, recomendamos tomar nota y tener presente estas preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se localiza o cómo se distribuye? ¿Por qué es importante atenderlo? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué componentes geográficos intervienen? ¿Qué alternativas posibles pueden instrumentarse? ¿Qué acciones pueden realizar ustedes y su familia para contribuir en la solución? Una vez que cuenten con la información que responde a las preguntas que se plantearon, es necesario que organicen los resultados de su investigación. Lo pueden hacer a partir de un guión que incluya un inicio, un desarrollo y un apartado de conclusiones. No olviden añadir todo esto a su carpeta de experiencias. En el video que les presentaremos enseguida, les explican cómo elaborar ese esquema. El día de hoy, en su programa favorito Cocina de Autor, nos acompañan en el Café de las Musas Sherlock Holmes, el famoso detective inglés, reconocido por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Y Kate Ward, la primera mujer detective en Estados Unidos de Norteamérica, quien descubrió el complot de 1861 en Baltimore para asesinar al presidente electo Abraham Lincoln. Con base en su experiencia, ¿de qué manera comparten los resultados de sus investigaciones? Por medio de exposiciones orales, claro. Siguiendo un guión. Un buen guión debe incluir las ideas principales de la exposición, expresadas en forma breve, con una estructura clara en la que las ideas estén organizadas y jerarquizadas. ¿Cómo preparas un buen guión para realizar una exposición oral exitosa? En realidad, eso siempre lo hizo Sir Arthur Conan Doyle por mí. Pero puedo hablarte de algunos elementos que siempre es importante considerar en una exposición oral. Lo primero es tener claro cuál es el tema sobre el que vamos a hablar y el público al que nos vamos a dirigir. No es lo mismo hablar al señor juez que a los miembros del jurado. Debemos pensar un título atractivo que sea representativo del contenido de nuestra exposición. Por ejemplo, El sabueso de los Baskerville. Este título dice a nuestra audiencia que el contenido de la exposición estará relacionado con una familia
cuyo apellido es Baskerville y con un sabueso. Finalmente, hay que tener en cuenta la duración, es decir, de cuánto tiempo disponemos para nuestra exposición. Muchas gracias por tus consejos. Puedes continuar con tu investigación. Kate Ward, ¿nos puedes explicar cuáles son los pasos a seguir para preparar una exposición oral? Claro, primero debemos recopilar información del tema elegido. Al hablar en público, debemos tener información actual y verdadera. Por eso es importante acudir a fuentes confiables. Después debemos elaborar un guión. Es importante incluir recursos de apoyo, es decir, todos aquellos elementos que faciliten nuestra exposición. En la exposición oral debemos usar un lenguaje comprensible para nuestra audiencia y es importante utilizar la terminología propia del tema. Sherlock Holmes, tú que eres tan observador, ¿has descubierto si se utiliza algún patrón que ayude a organizar las ideas para una exposición oral? Elemental, mi querido narrador. Desde Aristóteles los discursos se estructuraban en 3 bloques. Introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción se saluda al público, se busca llamar su atención, se presenta el tema principal y los objetivos de la exposición. Durante el desarrollo se enuncia la idea principal, se exponen las ideas secundarias y se aportan argumentos que justifiquen las afirmaciones presentadas en la exposición. Por último, en la conclusión, el ponente debe hacer un resumen de lo expuesto, que esté de acuerdo con la idea que fue el hilo conductor, agradecer al público presente y, en caso de ser posible, invitarlo a participar en una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, qué buena exposición oral hicieron. Felicidades a ambos. Muchas gracias, señor narrador. Usamos nuestros guiones. Kate Ward, me gustaría que nos regalaras algún pensamiento que inspire a los alumnos para realizar sus exposiciones orales. Claro, con gusto. La peor lucha es la que no se hace, dijo Karl Marx. ¿Y tú, Sherlock Holmes? ¿Con qué frase cerrarías tu participación en el programa de hoy? Con una frase mía: las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Por hoy nos despedimos de su programa. ¡Hasta la próxima! El guión que realicen les servirá como registro de los resultados de su investigación y evidencia de su trabajo. Además, les permitirá estar preparados para que al volver a las aulas hagan una exposición ante su docente, compañeras y compañeros. Les invitamos a que junto con su familia continúen con la investigación del estudio de caso que anteriormente iniciaron y consideren las recomendaciones que se revisaron en esta sesión. Complementen su guión o reporte de investigación con mapas o croquis, fotos, esquemas, cuadros y todo lo que consideren necesario para mostrar sus resultados. Guarden su trabajo y productos en su carpeta de experiencias para compartirlos con su docente cuando regresen a clases. Recuerden que aportar con pequeñas acciones ayuda a mejorar el espacio geográfico. Para adentrarse más en el tema, les sugerimos la lectura del libro Nuestra elección, un plan para resolver la crisis climática de Al Gore, publicado en 2010, en el que se invita a trabajar en soluciones colectivas que involucren a todas las personas. Esta obra forma parte de la serie Libros del Rincón. Hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerden que tendremos en breve una nueva cita con la programación de Aprende en Casa. Sigan en sintonía. Hasta pronto.